uso de la imagen en los siglos XIV al XVI en Europa y América. Y con ello ustedes obtendrán sus propias conclusiones sobre las similitudes y diferencias de estos periodos en la materialidad, la simbología y las temáticas desarrolladas en estos lugares. Para comenzar, hablaremos del Renacimiento en Europa, el cual tomó como base retomar la filosofía clásica grecorromana, puesto que en el mundo de la Edad Media tenía un foco exclusivamente religioso. El Renacimiento involucra al ser humano como tema central, también la naturaleza y la razón, lo que en este tiempo se le conoció como el antropocentrismo. El cuerpo humano es la representación donde recae todo lo que el Renacimiento planteaba. Capturar la belleza, la perfección, también la idealización y la carga emocional que contiene el ser humano. El estudio de la anatomía fue una empresa clave para plasmar toda la complejidad del cuerpo humano en los frescos y pinturas de la época. Aquí podemos ver esta obra de André Mantegna con Lamentación sobre Cristo muerto, alrededor del año 1475-1478. Lo que más llama la atención es la maestría de Mantegna en la técnica del escorzo, acompañándola con una paleta de colores desoladora junto con la representación de la Virgen María terriblemente desconsolada. Otra forma de acercarse al cuerpo humano de forma más íntima era por medio del retrato, y en este periodo se desarrolló grandemente en diferentes partes de Europa. Se crearon estilos de retrato que enriquecieron la producción pictórica. Podemos ver el retrato de dama y niña de la pintora flamenca Anna van Cronenburg hacia 1587. No es propiamente un retrato, sino un autorretrato de la pintora y su hija. Es notoria la influencia del retrato flamenco, lo podemos situar en la precisión de los detalles, los vestidos de alta costura y los rostros. Ana pinta su propio rostro con actitud segura y digna, mientras que su hija tiene un gesto sereno, ambos sobre un fondo neutro, muy recurrente en los retratos del norte de Europa para mayor realce de las figuras. Tal vez esta pintora fue ocultada del inventario de grandes maestros del Renacimiento, y hasta ahora, muchos siglos después, aparece su nombre en los anales de la historia del arte, y que en este video patrocinamos con orgullo la producción femenina. Dogmatismo. Los encargos de pintura religiosa eran atribuidos solo a hombres. En esta imagen presento al artista Sofonisba de Anguissola con una de sus escasas reproducciones pictóricas de naturaleza religiosa. Muy al contrario de su vasto volumen de retratos, sin embargo, Sofonisba en esta obra, La Madre de Itria, nos muestra una coherencia en la ejecución pictórica de los ideales del Renacimiento. La madre sostiene al niño como una protectora, su actitud es solemne, y de ella como figura central parte la jerarquía de figuras que le suceden. Muestra la composición típica del arte sacro. La pintora pone de manifiesto algunos elementos de la pintura bizantina, añadiendo su característica estructura compositiva. Hay una atmósfera de humanización y naturalismo latente en los personajes, envueltos en tonos sobrios y dorados. Este es el autorretrato de Alberto Durero, pintado en el año 1500, donde podemos apreciar una gran destreza en el dibujo de las manos y el rostro. Esta pintura de Durero rompe con la composición tradicional de retrato a 3/4 para pintar personajes de la época como nobles y burgueses. Aquí el pintor se retrata de forma frontal, al igual que se pintaba a Cristo, el dios judeo-cristiano. Durero toma el antropocentrismo y lo plasma otorgándose el valor de una deidad humana, capaz de crear obras de arte y a superar e igualar otros grandes maestros de la época. Mitológico. En cuanto a la temática mitológica desarrollada en la producción artística del Renacimiento, mostraré 2 ejemplos, los cuales representan la mirada hacia la cultura grecorromana. Aquí podemos ver la obra Baco y Ariadna, pintada en el año 1520-1523 por el reconocido artista Tiziano. En ella representa al dios Baco. Dionisio, dios del vino y el éxtasis, encuentra a Ariadna abandonada por Teseo en la isla de Naxos. Baco, fascinado por su belleza, salta de su carro para acercarse a ella, mientras en el fondo se aleja en el barco de Teseo. Tiziano expresa el estilo de pintura veneciana con esta obra. Logra un equilibrio entre dinamismo mitológico y emoción humana, llena de mucho dramatismo. La paleta de colores vivos y la riqueza del movimiento expresan el estilo veneciano en su máxima expresión. Tiziano nos da una muestra del interés de la mitología clásica, drama, sensualidad y exaltación de lo divino.
Minerva vistiéndose. Por Lavinia Fontana en 1612 representa a la diosa romana Minerva, sinónimo de inteligencia y sabiduría en una escena muy cotidiana como es el acto de vestir. El atuendo que pintó hábilmente el artista Lavinia representa la táctica de la guerra. La diosa Minerva tiene un rostro lúcido con un casco y se dispone a ponerse una especie de chaleco. La luz que recae sobre la figura es majestuosa y me impresiona el nivel de detalle de la prenda transparente que usa Minerva. Lavinia logra poner en manifiesto la inteligencia y la razón de la diosa en la época donde estas cualidades eran fundamentales en el Renacimiento y también demuestra la fuerza que iban tomando los temas cotidianos en la misma época. Ahora hablaremos de las sociedades prehispánicas, las cuales basaban su producción artística en temas ligados a su cosmovisión religiosa, la naturaleza, las jerarquías, la política y la vida ritual, como también basaban su función en el rito, el servicio a los dioses. Se representaban escenas mitológicas desde su cosmovisión, sacrificios y escenarios cósmicos. El lugar donde se halla a gran cantidad de estas expresiones eran altares, tumbas y centros ceremoniales. Cosmovisión. Esta imagen es un fragmento del Códice Borgia de la cultura mixteco pueblo. Contiene saberes, calendarios, rituales y mitológicos que guiaban la vida cotidiana y las decisiones del Estado. Al leerlo, los sacerdotes interpretaban los designios divinos, legitimando guerras, sacrificios y cosechas. Reflejaba una estructura teocrática donde la religión, política y ciencia eran inseparables, y donde el arte escrito era clave para mantener el orden social. Herramienta para rituales religiosos, interpretación del tiempo y relación con los dioses. Mural de la gran diosa de la sociedad teotihuacana. Aquí se muestra una figura femenina imponente, identificada como una deidad asociada a la fertilidad, la tierra, el agua y la vida, conocida modernamente como la gran diosa. Aparece con un tocado elaborado del que surgen elementos naturales como aves, flores y corrientes de agua. Desde sus manos brotan flujos que riegan la tierra y alimentan la vegetación, reflejando su papel como dadora de vida y protectora de la naturaleza. Un mural con una alta carga simbólica y reflector de la cosmovisión teotihuacana. Cerámica. Vemos esta cerámica tipo alcarraza antropozoomorfa de la cultura tumaco, los cuales habitaron la costa pacífica colombiana. Las vasijas con forma sobrenatural por lo general podrían tener un uso ritual. Funcionaba como vasija ceremonial para contener líquidos sagrados como chicha, agua, sangre, para rituales religiosos o fúnebres. Y en la parte inferior, esta cerámica, una copa antropomorfa de la cultura nariño en Colombia. Se relaciona con los usos cotidianos en cuanto a la composición de este objeto. Se puede situar con una función ceremonial de tipo de ofrendas o objetos suntuarios. Refleja valores de carga, responsabilidad y fertilidad, elementos vitales en su cosmovisión agrícola y ritual. Jade y oro. Máscara funeraria de jade de la cultura maya. No eran solo un objeto decorativo, eran símbolos de la continuidad del linaje divino en una sociedad donde los gobernantes eran considerados intermediarios entre los dioses y los humanos. Cubrir su rostro con jade, material sagrado, era una forma de asegurar su trascendencia al mundo espiritual. Refleja la relación entre el poder político y la legitimación religiosa. Finalmente, tras esta selección de ejemplares de los siglos XIV al XVI en la producción artística tanto en América como en Europa, podemos deducir que reflejó las creencias, valores y estructuras del poder de sus respectivas sociedades. Aunque separadas por contextos culturales muy distintos en cuanto a materialidades, símbolos y desarrollos de pensamiento, ambas tradiciones utilizaron el arte como una herramienta fundamental para comunicar lo sagrado, legitimar el poder y construir identidad colectiva.